Muy buenas, te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Potencial Humano, el lugar donde nos reunimos profesionales y aficionados del entrenamiento para profundizar en temas basados en evidencia científica y en práctica. En esta ocasión te voy a hablar de lo que he decidido denominar las reglas del juego del entrenamiento de fuerza, y es todo aquello, o por lo menos lo mínimo, que debemos considerar cuando elaboramos o prescribimos un ejercicio, un programa de ejercicio físico basado en el entrenamiento de fuerza. Y es que muchas veces tomamos o le damos importancia en mayor medida a cuestiones que quizás no lo tienen tanto y obviamos otra serie de factores o de elementos o de variables que debemos configurar para elaborar, para prescribir nuestro programa de entrenamiento. Dado que lo que estamos haciendo es aplicar un estímulo en el organismo y queremos que sea el estímulo óptimo para causar el efecto deseado. Así que nos vamos a meter en ello, vamos a hablar sobre las diferentes variables del entrenamiento y cómo configurarlas un poco por encima de forma generalista para objetivos principales que suele tener la gente, así como hipertrofia, desarrollo de la fuerza, etcétera, etcétera. Vamos con ello, pero no sin antes contarte una serie de cuestiones. Ya sabes que tienes en nuestra página web www.canalpotencialhumano.com un apartado de podcast donde puedes escribirnos tus preguntas, sugerirnos temas, sugerirnos traer algún invitado del mundo del entrenamiento, porque vamos a arrancar ya con una serie de episodios en los que vamos a responder a múltiples preguntas que nos estáis haciendo, pero vamos a tomar prioridad de la gente que nos escriba ahí a través del formulario de la web. Recuerda, www.canalpotencialhumano.com. Además, ahí puedes encontrar nuestros servicios. Si eres profesional de entrenamiento, te recomiendo que te biches la comunidad de entrenadores, un espacio donde nos aunamos todos los profesionales, chateamos, compartimos experiencias. Además, Guille y yo facilitamos formación de carácter mensual que se queda grabada. Tenemos multitud de workshops ya grabados sobre pliometría, sobre isométricos, sobre programación del entrenamiento, sobre valoración funcional, sobre estrategias para optimizar la sesión. Un montón. Cada mes se agrega uno y se van quedando grabados. Además, tienes descuentos y promociones especiales y te regalamos acceso a nuestra aplicación Potencial Humano para que puedas incluir a todos tus clientes ahí y programarles su entrenamiento, con una base de datos que tenemos grabados de más de 1000 ejercicios. Tienes 7 días de prueba también en nuestra web si quieres unirte, ver qué tal son nuestras formaciones, cómo funciona la aplicación, chatear por el grupo, preguntarnos dudas y si te gusta, te unes. Además, y por último, tenemos la formación en anatomía en movimiento que acabamos de lanzar, donde compartimos con vosotros todas las bases de biomecánica y neurología aplicadas a la anatomía, al cuerpo, al movimiento, al ejercicio físico. Un conocimiento fundamental para entrenadores y para fisioterapeutas e ir un paso más allá de la anatomía que nos han enseñado de libro a todos en la carrera. Así que sin más, te dejo con este episodio, espero que te aporte mucho. Sé que para muchos entrenadores puede ser un poco básico, todos deberíamos conocerlo, pero sin duda es fundamental repasar estas bases y para todos aquellos aficionados del entrenamiento, estar bien atentos porque vais a ver que el entrenamiento no es tan fácil como lo vemos en Instagram. Vamos con ello. Pues bien, como decía, muchas veces le damos excesiva relevancia a algunos factores, a algunas variables del entrenamiento que sin la suma o la conjugación con otras no tienen tanta importancia. Y es que el entrenamiento físico es un proceso estructurado que cumple con un fin determinado. Y como todo proceso o sistema estructurado, tiene una serie de elementos que se deben coordinar e integrar entre sí. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Solemos darle excesiva importancia a los ejercicios. Oye, dime un ejercicio para glúteo. Oye, dime un ejercicio para trabajar la fuerza de agarre. Oye, dime un ejercicio, incluso entre el mundo de los entrenadores me preguntáis mucho, dime un ejercicio para expandir las costillas de respiración. Bien, eso está perfecto, pero el ejercicio en sí, un ejercicio es una pata de una mesa que tiene múltiples patas y solo con eso no vamos a configurar la dosis que a lo mejor necesita la persona indicada en este momento. Y esa es la clave, la dosis. Lo que tenemos que entender a priori es que el ejercicio físico es un estrés al organismo, es un daño.
un daño al organismo. Cada vez que yo entreno, estoy impactando a corto plazo de forma negativa en mi organismo, le estoy haciendo daño. La cuestión es que después, con un periodo correcto de descanso y recuperación, mi organismo vivo va a tender a adaptarse y a superar su línea de base, su rendimiento de base. Esto es lo que llamamos el principio de supercompensación. Aplico un estímulo, una carga en el organismo y eso hace que se reduzca mi rendimiento a corto plazo, que aumente la fatiga. Según yo entreno, si hago una sesión de series de carrera, en cuanto acabe, seguro que tengo menos resistencia que cuando empecé, por una cuestión de fatiga. Pero si a continuación yo dejo el descanso pertinente, se va a generar en mi organismo una supercompensación, una adaptación para que mi línea de base, mi rendimiento inicial, aumente y para que en el futuro el mismo estrés, la misma carga, no suponga tanto impacto negativo en mi organismo. Al final es una cuestión adaptativa. Si mi sistema nervioso entiende que estoy sufriendo un daño periódicamente, va a poner en marcha todos los recursos para yo ser más fuerte y más resiliente de cara a este daño. Pues bien, en esto consiste el entrenamiento. De hecho, lo podemos ver en cualquiera de nuestros tejidos, en cualquiera de las estructuras. Si a un hueso le aplicamos continuamente impacto, a corto plazo puede sufrir daño e incluso inflamación, y a largo plazo puede aumentar su densidad mineral ósea, ¿no? Y de hecho así sabemos que lo hace, que el entrenamiento con impacto de pliometría fomenta y mejora mucho la densidad mineral ósea, fundamental, ya lo digo aquí, aunque no sea el tema de hoy, para poblaciones que tienen más tendencia a la osteoporosis, como puede ser las mujeres a partir de la menopausia o deportistas a lo mejor que han pasado mucho tiempo en medios de ingravidez, en el agua, que han desarrollado su carrera deportiva en el agua, pues estadísticamente tienden a tener mucha osteoporosis. Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo muy sencillo de cómo el hueso se adapta mediante un estrés, un impacto, un efecto negativo. Esto es el ejercicio físico. Repito, cada vez que yo me ejercito no hay más que ver a un maratoniano o a un deportista de resistencia cada vez que acaba un entreno intenso. Si le ves la cara, sabes que eso no es salud. Pero luego, nutriéndome y descansando correctamente, voy a adaptarme y voy a mejorar mi rendimiento físico, ya sea hablando en este caso de la resistencia, de la fuerza, de lo que sea. Es lo que llamamos la teoría de la supercompensación. Pues bien, este estrés, esta dosis, esta carga que yo aplico al organismo, que genera un impacto a corto plazo de forma aguda, negativo, pero que a largo plazo aumenta mi rendimiento, se debe configurar con múltiples variables. Es lo que yo he decidido llamar las reglas del juego, pero básicamente son las variables agudas de un programa de entrenamiento. Todas esas patas de la mesa que hablaba, que van a configurar ese entrenamiento. El ejercicio, la selección de qué ejercicio hago, es una de esas patas. Vamos a ir viendo poco a poco a qué me estoy refiriendo, incluso con ejemplos, ¿no? Lo que tenemos que saber también es que la dosis, como tal, es muy difícil configurarla de forma exacta. Las ciencias del ejercicio físico no dejan de ser ciencias que están en pañales. Si lo comparamos con la biología, con la física, con la medicina incluso, nosotros llevamos menos tiempo realizando investigación científica, incluso los nuevos estudios sobre cómo cuantificar la intensidad del entrenamiento de fuerza parece que vuelcan algún conocimiento que teníamos del pasado. Entonces, el dato exacto de la dosis necesaria para cada persona para conseguir un efecto determinado nunca lo podemos saber. Siempre, a priori, lo que sabemos hasta el día de hoy lo vamos a enmarcar en un rango en función de la evidencia que tenemos, de los ensayos clínicos que se han hecho, de los estudios que se han hecho, sabremos qué dosis puedo aportar si quiero un efecto u otro, pero la dosis exacta, número uno, no lo sabemos porque falta mucha investigación y mucho conocimiento. Número dos, no lo vamos a saber tampoco porque siempre va a sucumbir al individuo, a la persona. Va a ser algo tremendamente personal. Dicho esto, pues sí que tenemos unos rangos, unos parámetros en los que nos movemos y además tenemos herramientas para cuantificar el estado fisiológico de cada persona, el grado de fatiga principalmente, y saber si estoy cumpliendo con la dosis que yo estoy aportando, saber si estoy cumpliendo con el efecto del entrenamiento que yo quiero. Esto se puede hacer con estudios, valoraciones un poquito más de laboratorio, que probablemente sean más fiables, pero también lo tenemos en valoraciones de campo. Tenemos un montón de test, como por ejemplo el salto vertical, que nos va a indicar el grado de fatiga, y está muy validado científicamente el grado de fatiga que tenga esa persona, y nos permite pues, estudiar y calibrar la dosis de ejercicio en función
como digo, a la persona o al momento concreto de esa persona. Pues bien, sabiendo esto, que la dosis exacta no la vamos a conseguir saber y no solo necesitamos de este conocimiento más teórico que yo voy a aportar hoy, sino de mucha experiencia en nuestras carnes y con nuestros deportistas, pues vamos a empezar a ver cuáles son esas patas de la mesa, porque nosotros como profesionales del ejercicio, lo que somos al final somos gestores del estrés, de este estrés que estamos regulando al organismo. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, y antes de meternos en estas variables, son todas aquellas que exceden del entrenamiento, que vienen de fuera. Si yo estoy diciendo que voy a aplicar un estrés mediante el ejercicio físico, estoy aplicando un estrés en un organismo, en un cuerpo, si ese organismo, si esa persona viene con un alto grado de estrés previo, el efecto puede no ser el deseado, puedo reconducirle a una fatiga excesiva, ¿no? Al final esto es como, podemos visualizarlo pues como un vaso en el cual yo vierto un líquido que representa pues los estresores. Si, por ejemplo, tengo problemas a nivel personal, pues yo relleno ese vaso, ¿no? Cuantiosamente. Si tengo que pagar una hipoteca, estoy estresado. A nivel profesional tengo un problema con mi jefe, tengo que realizar un trabajo, pues todo eso va llenando el vaso. Si yo le aplico ejercicio en una dosis correcta, pues bueno, puede que regule y a medio-largo plazo lo que haga el ejercicio físico precisamente sea agrandar el vaso, aumentar mi tolerancia a dicho estrés. Pero si yo, con todo ese acúmulo que tenía de líquido, de estrés previamente, sobrecargo en exceso con ejercicio, puede que ese vaso rebose y puede que esto acabe desembocando en una lesión, que suele ser lo más visual, pero incluso en una bajada a nivel del sistema inmunitario y más facilidad para contraer una enfermedad, pues bueno, o incluso para algún problema psicológico. Entonces esto lo tenemos que tener en cuenta siempre, el estado de la persona o nuestro estado cuando vamos a entrenar. Ojo, tenerlo en cuenta y que no sirva como excusa. Porque sí me encuentro mucha gente que, bueno, no, yo flojo porque estoy muy estresado en el trabajo, ¿no? Y esto es realidad, pero como digo, nos servimos de herramientas que son un poquito más objetivas que nos pueden permitir cuantificar esto y por ende cuantificar nuestra dosis. Y esto es otra clave, tenemos que cuantificar la dosis de entrenamiento. Yo tengo que saber qué estoy prescribiendo para luego poder medir el efecto y saber si está funcionando o no. Entonces a veces percibo en el mundo del entrenamiento, y más pues con todas estas corrientes que sabéis que yo me muevo mucho del mundo de la movilidad y demás, un poco de anarquía y casi un poco, no sé cómo decirlo, pero mucho gurú, ¿no? Y mucho entrenamiento Instagram, que al final ni siquiera cuantifica la dosis, ¿no? Hace poquito vi un entrenamiento en Instagram, oye, pues 15 minutos que tienes que hacer, que si tantas flexiones y tantas sentadillas, y a medida que pasa el tiempo aumentas el número de flexiones y de sentadillas y más, entonces ya cada uno que llegue a las sentadillas y las flexiones que pueda. Bueno, bien. No deja de ser movimiento, no deja de ser actividad física, no estoy seguro de si eso es entrenamiento o entretenimiento, pero bueno, sin duda es un estrés que aplico al organismo, pero está mal cuantificado. Además no es el que más en forma esté llegará a hacer más, sí, eso está claro, pero realmente no estamos calibrando, no estamos cuantificando qué dosis de estrés estoy dando, por tanto no voy a poder controlar el efecto, no voy a poder controlar si lo que he hecho es lo correcto o lo más correcto de cara al efecto. Bueno, esto hay que tenerlo en cuenta. No está mal este tipo de cuestiones, yo soy el primero que utiliza a lo mejor incluso este tipo vamos a decir, pseudoentrenamiento o entretenimiento para algunas veces, pues a lo mejor si yo trabajo muchas horas sentado, digo, venga, descanso 5 minutos y me hago un break de movimiento en el que sí, hago como un EMOM, ¿no? de flexiones o con la kettlebell. Bueno, y está bien. Para mí es una forma de agregar movimiento al día, actividad física, no del todo programada, pero que sí que me activa, ayuda a mantener mi concentración, me entretiene, me motiva más, a lo mejor que en ese momento justo prescribir 4 series a tanta intensidad, etcétera, etcétera. Entonces está bien, pero sepamos en qué lugar ubicar cada una de estas cuestiones. Si tu entrenamiento se basa en entrenamientos de este tipo de Instagram, se va a quedar bastante cojo. Oye, que te vas una semana a la playa y no tienes material y, bueno, la opción es o no moverse o si me entretiene, me motiva y le doy caña a este tipo de entrenamientos, pues bueno, bien, es una opción que tengo, ¿vale? Pero que sepamos que probablemente no sea lo más correcto. Entonces, dicho esto, vamos a entrar ya con el tema y es esas reglas de juego, esas variables del entrenamiento. En el entrenamiento de fuerza, lo primero,
la intensidad. Y aquí ya abrimos un buen melón, porque en el entrenamiento de fuerza el tema de la intensidad se está viendo ahora modificado por nuevas investigaciones, nuevas teorías, y parece que está desbancando un poco la visión más tradicional. Y digo ahora, bueno, por decir algo, pero ya llevamos unos cuantos años en esta línea. Lo que pasa es que no parece que se haya inculcado esta nueva forma de ver la intensidad del todo al 100%, ya no solo en los entrenadores, que por supuesto no, o en los centros de entrenamiento, sino incluso en las nuevas investigaciones. Tradicionalmente nosotros cuantificábamos el entrenamiento de fuerza pues por la magnitud de la carga, cuánta carga estoy levantando en un ejercicio determinado, pero por una magnitud relativa a tu capacidad. Es decir, 100 kilos para ti, 100 kilos para mí, puede que no sean lo mismo. Si lo cuantificamos solo por magnitud, solo por kilos, los dos estamos levantando 100 kilos, sí. Pero a lo mejor esos 100 kilos para ti representan una intensidad muy elevada y para mí no tan elevada, o viceversa. Entonces, para esto, lo que se hace es estimar mi intensidad, la intensidad máxima que yo puedo dar para un determinado ejercicio mediante la realización de una sola repetición. Es decir, vamos a coger la carga con la que yo puedo realizar única y exclusivamente una repetición y ya no podría más. Esto es lo que se conoce como RM, todos lo conocéis, estoy seguro, y es la representación más práctica en el mundo del entrenamiento de la fuerza máxima. Pero ojo, porque no es lo mismo que la fuerza máxima, ¿vale? La fuerza realmente la mediríamos en newtons y se mide con aparatos de laboratorio, por ejemplo, una plataforma de fuerzas, y en un mismo ejercicio, incluso a lo largo del rango de recorrido, yo estoy aplicando contra el suelo, si hablo de la sentadilla, pues una fuerza u otra, como digo, a lo largo del rango de recorrido. Entonces, igual para medir mi fuerza máxima sería más exacto hacer un test isométrico, bueno, y ver cuánto es la fuerza máxima que puedo aplicar en un rango concreto, pero para el uso práctico esto nos sirve bastante bien, ¿no? El RM o qué capacidad tengo yo, qué carga puedo levantar yo en máximo una repetición. Pues bien, en base a esta marca establecemos unos porcentajes, el 70, el 80, y ya valoramos qué porcentaje representa esa carga para ti en ese movimiento. ¿Sí? Hasta ahí bien. Ahora la cuestión es, entonces podríamos decir, venga, yo entreno con 100 kilos, es mi 80% del RM y para ti es el 90% del RM, vamos a decir, por ejemplo. Hasta ahí bien. Lo que se está desbancando un poco es el cómo se mide esto. Tradicionalmente se podía estimar de forma indirecta con test de repeticiones hasta el fallo, donde yo decía, bueno, pues cojo una carga y realizo, no sé, que me salen 10 repeticiones y en la 11 ya no puedo más, fallo. Vale, pues por una tabla o unos cálculos que teníamos ya, previamente otorgados, pues decíamos, vale, pues estas 10 repeticiones suponen un 75% del RM, por decir algo. Lo que ya hemos visto, gracias a investigación, es que esto no funciona así. Hay una tremenda variabilidad entre sujetos sobre cuántas repeticiones puedo hacer con un mismo porcentaje del RM. Y hay sujetos que pueden, con un 75% del RM, pueden hacer 9 y hay sujetos que pueden llegar a hacer 30 repeticiones con esa misma carga. Entonces, ya vemos que cuando metemos el factor de número de repeticiones, entra en juego otra variable que es el volumen y ya no podemos aislar o decir tan fidedignamente qué intensidad estamos realizando. Porque como digo, tú puedes llegar a hacer 20 repeticiones y yo 10 y ambos estar trabajando con un 80% del RM, por decir algo, un número. Entonces esto se queda bastante cojo. ¿Qué otra solución entra y desbanca un poquito a todo lo demás? La velocidad de ejecución. Y es que se ha visto que para determinados movimientos básicos existe una velocidad de ejecución en la fase concéntrica, en la subida, vamos a decir, del ejercicio, que es más o menos común, con diferencias, por supuesto, entre sujetos para determinados ejercicios para el RM. Es decir, con tu carga máxima en un movimiento determinado, casi todos nos movemos en un rango de velocidad. ¿Vale? Pues si voy a hacer una sentadilla, más o menos todos estamos en unos 0,33 metros por segundo de velocidad media concéntrica en la fase propulsiva. Ahora explico esto. Y en base a eso se establece también una serie de velocidades asociadas a los porcentajes de la RM que parece que tienen mucha más relación
que este número de repeticiones que yo puedo llegar a hacer. Porque, como digo, en este número de repeticiones que yo puedo llegar a hacer, entra en juego el volumen. Entonces, me explico mejor. Cuando yo realizo ante una carga una repetición a la máxima velocidad posible, estoy mostrando la máxima fuerza que yo puedo aplicar con esa carga. Porque no olvidemos que la fuerza es masa por aceleración. Si la masa es constante y yo soy capaz de aplicar más aceleración, más fuerza estoy desarrollando. Entonces, si tú y yo levantamos 80 kilos y yo lo levanto a 1 metro por segundo y tú lo levantas a 0,8 metros por segundo, tú lo has levantado más rápido que yo, por tanto, tú estás aplicando más fuerza. Si ambos lo hemos hecho a nuestra máxima velocidad intencional, tú eres más fuerte que yo, ¿sí? Otra cuestión es que a lo mejor ante esa misma carga, incluso ante una carga a la que los dos lo levantamos a la vez, a 0,8, yo puedo hacer más repeticiones que tú, ¿vale? Entonces, tú eres más fuerte que yo, eres capaz de aplicar más fuerza, pero yo tendría más, digamos, resistencia muscular ante esa misma carga relativa, puedo realizar más repeticiones que tú. Eso sería otra cuestión más relacionada con los sistemas energéticos. Bien, entonces la velocidad de ejecución, pero aclaro, la parte propulsiva de la fase concéntrica, y explico lo que es lo que nos va a determinar la intensidad del ejercicio. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo levanto en un ejercicio, cuando yo realizo la fase que decimos positiva o concéntrica, dentro de esa fase concéntrica existen dos fases, la fase propulsiva y la fase decelerativa. Y es que cuando yo levanto una carga inercial, cualquier peso que se rige por la gravedad, por la ley de la gravedad, el pico de fuerza me lo va a dar en la transición entre el excéntrico y el concéntrico, es decir, en todo el rango de movimiento desde más abajo hasta más arriba, diciendo esa fase concéntrica, cuando estoy más abajo al inicio es cuando más carga voy a levantar, porque a medida que yo aplico fuerza, esa carga que estoy levantando va acumulando inercia de la fuerza que yo he aplicado y eso va restando carga a lo largo del ejercicio. Entonces, si yo levanto 80 kilos, abajo del todo empezaré a levantar esos 80 kilos y a medida que yo empuje y aplique fuerza y eso gane inercia, como si yo hiciese un lanzamiento, va a empezar a acelerarse la barra y lo que yo voy a seguir levantando van a ser menos de 80 kilos. De hecho, va a llegar un punto en el que yo voy a frenar la barra, porque si no, de lo contrario, la lanzaría. Cuanto más bajita es la carga para mí, menos fase propulsiva hay, porque enseguida la propulso, valga la redundancia, y más fase decelerativa, porque más fácil sería para mí lanzarla. Pero cuanto más alta es la carga para mí, más fase propulsiva, más tiempo estoy empujando y menos inercia soy capaz de generar. De hecho, teóricamente el RM, cuando yo solo puedo hacer una repetición, todo sería fase propulsiva, ¿sí? No habría fase decelerativa en ese movimiento, teóricamente. Y en un movimiento isométrico en el que yo trato de tirar un objeto que no puedo mover, pues ahí la aceleración sería cero. Pero aún así existe fuerza por la aplicación que yo estoy haciendo contra el suelo, si hablamos de una sentadilla, por ejemplo. Bueno, a lo que voy es... si la velocidad es lo que va a marcar la intensidad, qué intensidad supone una carga para mí, es interesante poder medirla. Ya tenemos múltiples aparatos más costosos o más accesibles, desde aparatos de laboratorio muy caros, que son los encoders, los traductores lineales, hasta incluso aplicaciones que tienen una alta fiabilidad. Entonces, es interesante para nosotros hacerlo. Bien, esto podríamos decir que es la intensidad que va a suponer una carga para mí. Es la forma de cuantificarla. Pero entran muchos más factores en la intensidad. Para mí, y coincidiendo con muchos autores, la intensidad no es solo la magnitud de la carga, sino la propia fatiga, que es otro elemento diferente, que pueda generar en mí, tiene cierta relación con la intensidad. La cuestión es que la intensidad se puede aplicar en diferentes sistemas de mi organismo. Cuando yo entreno en fuerza, pongo en marcha diferentes sistemas. Número uno, el neuromuscular, el sistema nervioso en conexión con los músculos, pero también el cardiometabólico. Todo el metabolismo, todo el sistema, diferentes sistemas energéticos se ponen en marcha para que yo pueda generar fuerza, ¿no? Entonces, puedo hacer que un ejercicio sea más intenso a nivel neuromuscular o puedo hacer que un ejercicio sea más intenso a nivel cardiometabólico.
Entonces, si un mismo levantamiento, yo te pregunto, para que reflexiones, ¿qué es más intenso? Si ambos levantamos un peso, 50 kilos, número 1, a máxima velocidad posible, una repetición. Número 2, en 20 segundos la fase concéntrica. ¿Vale? Piénsalo, es decir, una velocidad máxima o velocidad muy lenta deliberada para una misma carga. ¿Qué es más intenso para ti? Pues bien, la mayoría de las personas dirían, hombre, pues cuando yo lo levanto a 20 segundos, es decir, lento, deliberadamente, me acaba quemando mucho más los músculos, acabo hiperventilando, es mucho más intenso, ¿no? Para mí. Bueno, podríamos decir que ahí es más intenso para el sistema cardiorrespiratorio, cardiometabólico. Pero sería más intenso para el sistema neuromuscular el levantar a máxima velocidad, más intenso por unidad de tiempo, porque claro, yo no puedo comparar una repetición de 1 segundo con una repetición de 20 segundos. Es que ya la magnitud, o sea, el volumen de entrenamiento que yo estoy teniendo en una sola repetición es mayor en esto que en la otra, entonces no lo puedo llegar a comparar. Pero bueno, está bien tener ahí en mente que a igualdad, por ejemplo, si yo realizo 20 repeticiones a máxima velocidad versus el mismo tiempo, muy lento, bueno, también dependerá del estado de adaptación del sujeto, pues uno podría ser más intenso cardiometabólicamente y otro más intenso a nivel de sistema nervioso. Pero bueno, como vamos a cuantificar, como digo, la intensidad principalmente es por la velocidad de ejecución. Entonces, si tú a lo largo de tu periodo de entrenamiento eres capaz de una misma carga levantarla más rápido, pues obviamente has mejorado, esa carga ya es menos intensa para ti de lo que era. Has mejorado la fuerza. Más cuestiones que podría introducir dentro de la intensidad, la complejidad, ¿vale? Si un ejercicio es más o menos complejo, puede suponer que sea más o menos intenso para mí, para mi cuerpo, para mi organismo. Y ahí podríamos meter incluso el foco atencional. Si yo tengo un foco atencional más centrado en el músculo, más centrado en aplicar velocidad, por ejemplo, o en otra cuestión aparte, si hay muchas corrientes de preparación física pues que trabajan un ejercicio con un foco atencional disperso, más parecido al deporte, bueno. Y luego algo muy relevante dentro de este apartado, fijaos que me he extendido mucho en la intensidad, pero quizás es el más grande, ¿no? de estas variables, es el carácter del esfuerzo. Y esto muchas veces lo contemplamos poco. Ya entraríamos en juego un poco entre mezclar la intensidad con el volumen. Pero lo que tenemos que tener claro es que ya no es solo la carga que yo levante, sino en una misma serie, cuántas repeticiones voy a realizar con esa carga con respecto a las repeticiones que yo podría hacer, teóricamente. Para clasificar las cargas, antes de esto que me lo he saltado, bueno, tenemos, como he dicho, los porcentajes de la RM, pero una clasificación que a mí personalmente me gusta mucho es por tan sencilla y simple, y en su simpleza está su belleza, como clasificar en cargas bajas, cargas medias, cargas altas. De hecho, recientemente hemos subido un vídeo en YouTube donde explico esto y aconsejo, ¿no? cómo utilizar estas cargas en función de objetivos. Bueno, las cargas bajas, las cargas altas, según la mayoría de autores, hace referencia a una carga para un ejercicio con la que yo puedo realizar entre 1 y 6 repeticiones y no más. ¿Sí? Cargas medias haría referencia a esa carga con la que yo puedo levantar entre 6 y 12 o 6 y 15, depende del autor, repeticiones y no más. Y las cargas bajas, pues más de 12, 15 repeticiones. Incluso hay algunos autores que hablan de cargas muy bajas a partir de 20, 30 repeticiones. ¿Vale? Generalmente, si yo completo la serie, si yo hablo de un carácter del esfuerzo máximo, el efecto, es decir, hacer todas las repeticiones posibles con una carga, el efecto de las cargas altas va a tener un impacto mayor a nivel neural, neurológico, las cargas medias entre neurológico y metabólico, y las cargas bajas cardiometabólico. Me va a limitar probablemente más mi sistema cardiorrespiratorio que mi sistema nervioso, ¿sí? Mi capacidad de reclutar y de contraer músculos para aplicar fuerza. Bueno, esto como norma general. Entonces, el carácter del esfuerzo, como digo, es la relación entre lo que voy a hacer y lo que podría hacer para una misma carga. Si yo tengo una carga con la que puedo realizar 6 repeticiones y no más, si hago esas 6, estoy hablando de un carácter del esfuerzo máximo. Si hago 5, estoy dejándome una repetición en reserva, el RIR, ya sabéis. Entonces hablaríamos de un carácter del esfuerzo alto. Si hago 3, estoy haciendo la mitad de los posibles, carácter del esfuerzo medio. Y si hago menos de 3, menos de la mitad de los posibles, hablo de un carácter del esfuerzo bajo.
Pero repito, no nos basemos en la intensidad, en que es más intensa una serie porque yo vaya al fallo. No. Tiene un efecto o es más intenso en alguno de los sistemas de nuestro organismo y va a tener un efecto pues más acentuado en, pues, por ejemplo, por generalizar en la hipertrofia, si me acerco más al fallo, versus así yo quiero entrenar fuerza, que lo más inteligente probablemente sea trabajar en un carácter del esfuerzo medio. Trabajar, en lugar de hacer 4 series de 10 repeticiones al fallo, con esa misma carga, realizar 8 series para igualar volumen de 5 repeticiones de 10 posibles. Es decir, con un carácter del esfuerzo medio. ¿Por qué? Porque la primera mitad de las repeticiones van a tener una velocidad, es decir, una aceleración que tú aplicas muy óptima, muy alta. Entonces, realmente todas las repeticiones que estoy haciendo son buenas en términos de fuerza. Sin embargo, si llego al fallo ya la velocidad empieza a disminuir, la fuerza que estoy aplicando es más bajita, y sí que va a desencadenarse una serie de procesos fisiológicos que pueden causar un efecto positivo en mi hipertrofia, en aumentar la masa muscular, pero no tan interesante, como hemos visto ya a nivel de evidencia científica, para desarrollar la fuerza. Bien, me extiendo, me meto en estos lares y se me va. Como he dicho, ¿cómo cuantificarlo? Lo más interesante es la velocidad media propulsiva, de la fase propulsiva, de la fase concéntrica. Pero bueno, también hablamos del porcentaje del RM, del NRM, es decir, una carga. ¿Qué número de repeticiones podría realizar? Pues esta carga para mí es un 7 RM, para ti es un 8 RM, ¿vale? Por ejemplo. Y por el RIR o incluso el RP, ¿vale? Pero es cierto que esto ya, pues bueno, entremezcla un poco la intensidad con el volumen. Y vamos a ello, ¿qué es el volumen? El volumen, pues es la cuantía, la cantidad ya total de esa suma de intensidades que también va a configurar el efecto, el estímulo que yo aplique al organismo. Entonces, ¿cómo cuantificamos el volumen? Generalmente, pues se habla de series, pero claro, esto se queda un poco cojo. Si tú dices, bueno, yo hago 10 series de empujes y yo también hago 10 series de empujes, vale, pero tú estás haciendo con un rango de cargas bajas, es decir, series de 20 repeticiones con un carácter del esfuerzo muy alto, y yo estoy haciendo pues series de 3 repeticiones de 6 posibles. Entonces, fíjate que 20 por 3 serían 60 y tú estás haciendo 20 por 20, 400. Entonces, en términos de repeticiones y probablemente de tiempo, ya nuestro volumen no es igual. Entonces, comparar el volumen por series se queda un poco cojo. Pero es que si hablamos de repeticiones, 3 pares de lo mismo. Porque yo puedo decirte, he hecho 30 repeticiones y tú decirme, he hecho 30 repeticiones, pero tú has hecho a lo mejor una serie con cargas bajas y yo he hecho esas 20 que dije con cargas altas. Entonces, en términos de repeticiones, tampoco podríamos. Se habla a veces también del tonelaje. Pero de nuevo, esto se queda corto porque ante este mismo ejemplo, pues yo podría tener un mismo tonelaje que tú, pero yo haber trabajado con cargas altas, menos repeticiones, y tú con cargas bajas, más repeticiones. El tonelaje, los kilos totales que he movido por sesión o por semana y demás, se queda un poco corto. A mí personalmente el tonelaje me gusta en tanto que me gusta cuantificarlo con las personas a las que entreno, en tanto que el programa de entrenamiento es constante e ir viendo el tonelaje, ¿vale? Entonces, si yo durante un mes y medio estoy haciendo el mismo programa de entrenamiento, pues voy viendo el tonelaje que tengo las sesiones de los lunes, ¿vale? O semanalmente o para un patrón de movimiento determinado, y ahí sí que puedo evaluar determinada progresión. Pero poco más. Lo cierto es que comparar un entrenamiento y otro a través del tonelaje pues no me va a decir mucho a nivel de volumen, ni siquiera para comparar tu entrenamiento con el entrenamiento que hiciste el año pasado o algo así, a menos que sea exactamente el mismo entrenamiento. Pero como vamos a configurar el resto de variables diferentes, pues se queda cojo. Y como solución, como la mejor de todas las malas soluciones que tenemos, porque no tenemos una solución exacta, se presenta, y para muchos autores, y para mí es tremendamente interesante, la opción de cuantificar el volumen por series en función del rango de carga. Y recuerda la clasificación que habíamos dicho de cargas bajas, medias y altas. Entonces yo ya puedo empezar a decir, oye, pues para un patrón de movimiento, para los empujes, semanalmente estoy haciendo 5 series de cargas altas, 10 series de cargas medias y 5 series de cargas bajas. Y así ya podemos empezar a comparar tu entrenamiento y el mío un poquito más parecido, hablando solo de volumen. Aunque de nuevo, entrarán muchos más factores. Dentro de las cargas altas, medias, bajas, dentro de esas cargas hay un rango, hay un espectro que puede ser diferente. Además podemos hablar del carácter del esfuerzo. Bueno, ¿vale? Si hemos ido más o menos cerca del fallo y demás. Entonces, por supuesto, se quedan cosas cojas, pero para mí es la mejor de las peores soluciones. El cuantificar y el organizar el entrenamiento, el organizar el volumen en función de series por rango de cargas. ¿Sí?
Y bueno, aquí por generalizar un poco, pues siempre decimos, si quieres trabajar, por generalizar y dar propuestas de algunos autores, ¿vale? En concreto creo que Eric Helms recomienda para gente que quiere entrenar fuerza desde una perspectiva más del powerlifting, pues el 75% de las cargas aproximadamente, de las series, de todas las series totales de tu entrenamiento, que sea con cargas altas y el resto con cargas medias. Sin embargo, si yo quiero trabajar más hipertrofia con un objetivo de aumentar la masa muscular, yo calibraría que más o menos el 75%, entre el 50 y el 75% de las cargas que yo movilice estén en cargas medias, que suelen ser las más óptimas para hipertrofia, pero el resto lo distribuya entre cargas altas y cargas bajas. El otro 50 o 25%, entre 50 y 25%, lo distribuya en cargas altas y bajas, que también hemos visto que tiene un efecto muy positivo sobre la hipertrofia. ¿Vale? Bueno, esto generalizando, pero simplemente para que tengamos un ejemplo en la cabeza de cómo podríamos organizar y clasificar y cuantificar el volumen del entrenamiento. Más cuestiones, bueno, pues podríamos hablar del descanso, del periodo de descanso entre series. Y esto puede ser más relevante si tengo un objetivo u otro. Más de hipertrofia, o sea, más de fuerza probablemente, pues los descansos podemos ampliarlos más en pos de que cada serie, de que cada repetición sea de la máxima calidad, que yo pueda aplicar la máxima fuerza posible, por ende, expresar la máxima velocidad posible. Y en cuestiones a lo mejor de hipertrofia podría, más o menos va por ahí también la idea, pero podría llegar a recortar un poco porque también quiero no solo ese efecto de tensión mecánica, sino un efecto sobre el metabolismo. Y cuanto más me quiera acercar a lo mejor al desarrollo de la resistencia muscular o lo que tradicionalmente se conocía como fuerza-resistencia, podría plantearme acortar los descansos, ¿vale? Entonces, bueno, esto es otro elemento que habría que tener en cuenta. Entre el volumen, intensidad y descanso, podemos configurar o denominar lo que llamamos la densidad del entrenamiento. Y ojo con esto, porque esto me sirve mucho para aclarar el tema de la intensidad. Hay veces que decimos, ¿cómo de intenso ha sido tu entrenamiento? Dime del 1 al 10, ¿cómo de intenso ha sido? Bueno, pues un 7. Y a lo mejor yo, ese mismo entrenamiento, te digo, bueno, pues el mío ha sido un 9, ¿vale? Y en realidad, a nivel de cargas, hemos movilizado la misma intensidad. Pero a lo mejor tú te has tomado más periodos de descanso y la densidad total de tu entrenamiento ha sido menor. Y para mí la densidad del entrenamiento ha sido mayor. Y solemos asociar esa intensidad del entrenamiento a la densidad. Tenemos que tener esto también en cuenta como una variable más a manejar, a comparar un entrenamiento u otro, ¿vale? Fijaos que muchas veces eso, vamos al gimnasio, coño, este tío tiene unos hombros que te cagas, oye, ¿tú qué ejercicio haces para el hombro? Ah, pues lo hago, este mismo ejercicio. Y ya vamos viendo que el ejercicio, mira, ni hemos hablado todavía de ello y hemos ido hablando ya de una serie de cuestiones pues muy relevantes. Así que vamos con ello. Una de las reglas más del juego, la selección de ejercicios. Tenemos que calibrar la intensidad, el volumen, los descansos y, por supuesto, el ejercicio que yo seleccione. Aquí, igual, dentro de cada una de estas variables hay muchas cosas a contemplar. En la selección del ejercicio, algunas cosas que yo he tenido por aquí en cuenta. ¿Cómo voy a clasificar mis ejercicios? Muchos los clasifican en patrones de movimiento, otros en grupos musculares. Para aquel que no sepa lo que es patrones de movimiento, hace poquito hemos publicado un artículo en el blog, así que podéis meteros en la página de canalpotencialhumano.com y visitar el blog y hablamos ahí de lo que es los patrones de movimiento. Algunos clasifican, como digo, por patrones de movimiento, otros por músculos. Bueno, cualquiera de las clasificaciones es buena. Bajo mi punto de vista, no tiene mucho sentido clasificar tus ejercicios en grupos musculares, salvo que entrenes para culturismo y poco más. Igual en rehabilitación, algo muy concreto y demás, pero creo que es mucho más interesante clasificar los ejercicios en patrones de movimiento. Cuando selecciono un ejercicio, tengo que saber el perfil de resistencia de ese ejercicio. ¿Qué quiere decir? ¿En qué momento ese ejercicio me ofrece más resistencia? Si yo realizo, vamos a poner un ejemplo muy sencillo, unas elevaciones laterales con mancuernas, típico ejercicio para deltoides lateral, yo sé que a lo largo del recorrido del ejercicio hay algún rango de recorrido que es más duro que otro, porque la carga se aleja más del fulcro, del eje articular, en este caso, que es el hombro, o el complejo del hombro, que son 5 articulaciones. Cuando yo elevo la mancuerna y mi brazo llega a estar horizontal, es cuando mi mano está más lejos de mi hombro. Por tanto, se suma la carga que yo esté levantando, que sea, por ejemplo, 10 kilos, se multiplica, al brazo de palanca, a la distancia que hay entre dicha carga y el eje articular.
Sin embargo, en los primeros rangos de movimiento, cuando estoy abajo, la distancia entre la línea en realidad que proyecta el eje articular y la línea que proyecta la carga, la distancia es mínima, entonces no supone mucho esfuerzo. Esto significa que tiene un perfil de resistencia ascendente. ¿Qué quiere decir? Que a lo largo del recorrido del ejercicio, según yo vaya subiendo, aumenta la carga sobre mi hombro. ¿Sí? Y luego podríamos hacer ese mismo ejercicio con una polea de lado en lugar de con una mancuerna. En este caso, la línea de fuerzas ya no es vertical, porque no la representa la gravedad, sino será la del cable. Y el momento en el que esa línea, mi brazo, digamos, esté más perpendicular a esa línea, es decir, esa línea esté más alejada posible de mi hombro, será cuando más resistencia me esté ofreciendo el ejercicio. Entonces, un mismo ejercicio, unas elevaciones laterales, si las hago con mancuerna o las hago con un cable, me pueden estar ofreciendo el pico de resistencia en un rango de movimiento, en un momento del rango de movimiento o en otro, ¿vale? En el ejemplo este del cable, si me lo pongo completamente lateral, pues al principio del movimiento será cuando más resistencia me ofrezca, ¿vale? Entonces, este sería un perfil descendente, donde empiezo con más carga y a medida que avanza el ejercicio me ofrece menos resistencia, ¿no? Menos carga. Entonces, bueno, esto lo tengo que tener en cuenta en la selección de mi ejercicio. Y fijaos, o sea, ya estamos diciendo, oye, pues, ¿qué ejercicio haces tú para hacer esto? Bueno, pues a lo mejor lo que tienes que observar es qué ejercicios estás haciendo tú y a lo mejor de los que seleccionas no estás utilizando unos que tengan un perfil de resistencia diferente, no sé, bueno, por supuesto todo esto sumado al volumen, a la intensidad, lo que hemos hablado. Eso es el perfil de resistencia, pero luego podríamos hablar del perfil de fuerza propio, que es el perfil que ofrece el músculo. El propio músculo, por su situación anatómica, a lo largo del recorrido de un ejercicio, tiene más facilidad o menos de aplicar fuerza, porque a lo largo del ejercicio, como yo muevo un segmento, el origen del músculo se separa o se acerca más al eje articular. Cuanto más se separa, más palanca puede hacer, más fácil aplicar fuerza. Cuanto más se acerca, menos, ¿vale? Entonces, para esto ya habría que saber mucho de anatomía y para ver que cada uno de esos músculos, qué perfil ofrece. Por ejemplo, el bíceps ofrece un perfil en U invertida. Al principio, si vamos desde la extensión total del codo hasta la flexión total, al principio tiene poca capacidad de aplicar fuerza. En su grado medio, a 90 grados, es donde más se separa en la inserción del bíceps del codo y por ende donde más puede aplicar fuerza, y cuando se vuelve a flexionar se vuelve a acercar y por tanto aplica menos fuerza. Entonces en el rango medio es donde el bíceps puede ofrecer más carga. Entonces yo podría ajustar el perfil de resistencia del ejercicio con el perfil de fuerza. Fijaos que, bueno, esto es biomecánica pura y dura, que son muchas variables, ¿no? Las que hay que tener en cuenta también para seleccionar el ejercicio. Más cosas, si el ejercicio se desarrolla en un plano de movimiento o en varios, si el ROM, el rango de movimiento que voy a utilizar, es parcial o es completo, si ese músculo está más en elongamiento o en acortamiento, ahora que está muy de moda esa hipertrofia mediada por el estiramiento. Bueno, pues más o menos si cuando yo voy a realizar un ejercicio, esa musculatura está predispuesta en elongamiento o en acortamiento. En el caso, por ejemplo, del bíceps. Esto es más para músculos biarticulares. En el caso, por ejemplo, del bíceps, si yo... Como el bíceps tiene dos cabezas, tiene la cabeza larga, que es biarticular, que no solo flexiona el codo, sino que también flexiona el hombro. Si yo extiendo el hombro, por ejemplo, me tumbo en un banco inclinado boca arriba y dejo caer el brazo, si mi hombro queda extendido, la cabeza larga se está estirando. Al estirarse tiene más capacidad de aplicar fuerzas, pues por una serie de cuestiones mecánicas y neurológicas que abordamos en el curso de anatomía en movimiento, para todos los profesionales que queráis ver, por el mecanismo que tienen los músculos de carga y descarga. Cuando se elonga tiene más capacidad de aplicar fuerza y por eso cuando yo trabaje un curl de bíceps con el hombro extendido, va a aplicar más fuerza, va a ser más favorable que aplique fuerza a la cabeza larga del bíceps. Entonces, ya solo cómo predisponga el músculo en su longitud también influye en el efecto que pueda tener ese ejercicio, ¿vale? Y de esto, pues múltiples ejemplos. El grado de estabilidad que tenga el ejercicio, ¿no? Si es menos estable, generalmente voy a tener que reclutar más musculatura profunda, más musculatura estabilizadora, y si es más estable voy a poder aplicar más fuerza y probablemente si le meta más kilos la activación global sea mayor.
La selección del medio de entrenamiento, si yo utilizo una carga inercial que hemos visto que ofrece su máxima resistencia al inicio del movimiento y luego se va restando por esa fuerza, esa aceleración que vamos acumulando. Pero si por ejemplo utilizo un medio elástico, cambia. Si yo utilizo una goma, al principio del movimiento me ofrece menos resistencia y a medida que avanzo se va tensando esa goma y me ofrece más resistencia. Y cuidado que aquí la gente confunde mucho, pero un cable, una polea, es un medio, no es como una goma, no tiene nada que ver, ¿vale? Es un medio inercial. Entonces, va a ofrecer más resistencia al principio del movimiento. ¿Qué se hace para solventar esto? Lo que se llaman las resistencias variables, ¿no? Ajustar el perfil de resistencia. Pues a veces a una carga inercial se le suman gomas o cadenas, lo habréis visto Bueno, esto lo comentaremos más adelante seguramente en algún artículo en el blog sobre las resistencias variables que pueden ser muy interesantes para ajustar la carga un poco más al perfil para ajustar el perfil de resistencia al perfil de fuerza y viceversa. Pues bien, fijaos, un montón de cosas. Este episodio básicamente ha servido para liarte más la cabeza. No, para que entiendas que no todo se reduce ni es tan sencillo como un ejercicio. La labor de un profesional, si eres profesional ya lo sabes, es tremendamente compleja. Tenemos que abordar, calibrar y tener en cuenta múltiples variables que si desajustamos una de ellas puede influir en otra, porque todo, como digo, el entrenamiento es un proceso estructurado y todo funciona de forma engranada. Tenemos que verlo e ir viendo el efecto, ¿no?, que va causando. Entonces recuerdo, hemos hablado de la intensidad, del volumen, del periodo de descanso, de la densidad del entrenamiento, de la selección de ejercicios y dentro de ello diferentes cuestiones. Y esto es lo mínimo que tenemos que contemplar, lo mínimo que tenemos que contemplar para un entrenamiento. Luego hay, por supuesto, muchas otras variables. Así que nada, tener claro, eso sí, que por mucho que hagamos un entrenamiento perfecto, el factor del éxito número 1 va a ser la adherencia, y así nos lo muestra la ciencia, pero es que así nos lo muestra la lógica, tampoco hay que investigar mucho. La adherencia, yo puedo hacer un programa de entrenamiento perfecto con todas las variables calibradas, ajustadas, valorado para ti, pero si no te gusta, no te motiva y no lo vas a sostener a lo largo del tiempo, más vale un entrenamiento mediocre, pero bien sostenido en el tiempo. Ese va a ser el factor diferencial y el mayor factor de éxito, la adherencia. Punto. Como digo, el entrenamiento en sí es un proceso sistematizado, complejo, en el que hay que analizar muchas cuestiones. Los entrenamientos de Instagram, los ejercicios que nos recomienda el compañero, hacer lo que hace el otro, se nos queda un poco cojo. Esto no tiene que servir de barrera para no entrenar y para decir, claro, es que bueno, yo no me puedo permitir un entrenador o no. No. Simplemente hay que saber que podemos optimizar todo esto mucho más, valorar el trabajo de todos los profesionales e incluso, pues eso, valorar la posibilidad de contratar a uno o de ir poco a poco aprendiendo más y optimizando tu programa de entrenamiento y, por supuesto, para los profesionales, pues cada día aprender más y optimizar el entrenamiento de las personas con las que trabajas. Para eso, ya sabes, ya te he comentado, si eres profesional, te esperamos en la comunidad de entrenadores. En nuestra web, te dejo el enlace aquí en la descripción, tienes 7 días de prueba completamente gratis. En esos 7 días te puedes ver los 10-12 workshops que tenemos ahí subidos, si quieres, y ya está, y te borras, ¿vale? Y sacas información a tutiplén. Pero bueno, si te gusta, que estoy seguro que te va a encantar, pues a lo mejor te unes con nosotros, te metes en el chat, compartimos experiencias, compartimos casos, vamos resolviendo. Además, todas las personas de la comunidad pues nos van a ir preguntando y van a proponer temas para el podcast y, como digo, tenéis la aplicación que os regalamos, un perfil para que metáis a clientes ilimitados y podáis programarles el entrenamiento muy fácil, programas de entrenamiento estándar, cosas que utilizamos nosotros como entrenadores, hojas de valoración, sesiones tipo, ¿vale? Que tú puedes ir calibrando. Así que si eres profesional, no te lo pienses 2 veces, métete, apúntate, aunque sea los 7 días gratis, lo pruebas, nos ves ahí todos los workshops, toda la info y sin más, chicos y chicas, bueno, me he extendido un poco más de lo que quería en este episodio, son muchas cuestiones, es muy teórico, es un poco complejo, espero que no te haya sido difícil de digerir y espero, por supuesto, que me lo hagas saber en comentarios si te ha gustado este tipo de podcast. Y si tienes alguna sugerencia, recuerda en nuestra página web www.canalpotencialhumano, ahí puedes meterte en el podcast, también te puedes meter en el blog, puedes meterte en nuestros cursos, puedes hacer lo que quieras, pero en el apartado de podcast puedes sugerirnos temas, invitados, cuestiones a tratar. Estaremos encantados de resolverlo, así que sin más,
Sabes que tienes este episodio en Spotify, en YouTube. En YouTube además subimos un montón de vídeos. Bichéatelo, suscríbete, dale like, coméntanos si te ha gustado, si ha sido demasiado y cualquier otra cuestión. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!